Muy buenas noches, siendo hoy 6 de noviembre de 2025, las 7:43 de la noche. Yo, Luis Alfonso Fernández Gómez, asesor adscrito al consultorio jurídico del Politécnico Gran Colombiano. En el día de hoy voy a tomar el testimonio de la señora Ángela. Por favor, dime tu nombre completo. Mi nombre es Liz Ángela Millán Parra. Y con apellidos. Millán Parra. Millán Parra, listo. ¿Y cédula? 53-013-821. ¿Puedes acercar un momento a la cámara? Un poquito más arriba y al otro lado, Lambert. Exacto. Listo, recuérdanos por favor tu número de teléfono, dirección y correo electrónico. Mi teléfono es 310-261-5334. La dirección es calle Cesá, número 8416, barrio El Tintal. Y mi correo es angelitamillan28@gmail.com. En el día de hoy te llamamos como testigo de la queja de acoso laboral que presentó la señora Gabriela Blanco Cadavid. Entonces, quisiera saber un poco, ¿hace cuánto conoces a Gabriela? Yo a ella la conozco desde junio. Perfecto, ¿de qué la conoces? Del trabajo. Yo la conocí a ella cuando ingresó a trabajar donde nosotros trabajamos en la empresa de Covia. ¿Tienes algún tipo de familiaridad con ella, algún grado de Sí. consanguinidad? No, no. Perfecto. ¿Qué puedes decir de Gabriela? ¿Qué te consta cuando tú compartiste con ella como compañera? Es una compañera muy pasiva, ella es muy calmada, es muy noble, no es agresiva, es una Perfecto. compañera de buen ambiente laboral. Los primeros días, ella por ser nueva, no sé si puedas decirme cómo la pasó ella. Ya tenía a cargo la señora Flor María Mora Díaz, ¿verdad? Sí, sí, señor. Listo. Cuéntame de esos primeros días cuando ella ingresó a la empresa que sucedía. Fue la semana más fuerte para ella. Ella salía llorando de las taquillas porque le daban turnos muy fuertes. Hubo un turno que teníamos 008 y ese turno se lo hicieron hacer 2 veces, 2 días seguidos, y el segundo fue en una taquilla que es muy pesada para ella. Por ser nueva, no debieron de haberla mandado a esa taquilla. Esas taquillas no, esas taquillas tan pesadas la mandan a uno después de los 15, 20 días de estar laborando. Ella en la primera semana la mandaron muy fuerte a las taquillas. Ok, respecto a los turnos, ¿puedes indicarme cómo funcionan un poco los turnos en la empresa? Los turnos de ahí nos dan una tirilla de turnos, pero esos turnos no se respetan. Esos turnos son variados por la jefe Paola, porque faltan unidades, porque hay una unidad que hoy no puede venir, turno 210, y ese turno 210 lo necesita otra compañera hacer otra noche. Entonces, como tú estás ahí, pues te mandan al turno 210, así no te toque ese turno o sea tu día de descanso. Perfecto. Estoy compartiendo en pantalla una planilla de turnos. ¿Podrías explicarme un poco cómo funciona? Qué pena, no te escuché bien. Te estoy mostrando en pantalla unos turnos, una planilla con unos códigos. Esos son los que maneja la empresa. ¿Cómo funciona esa planilla de turnos? Explíquese un poco. Sí, esa es la planilla, esos son los códigos que ellos manejan para decirle a uno el día que descansa y qué turnos tuvo en la planilla de nómina. Cuando a ti te pagan, te salen, son esos códigos. No te sale el horario que tengas, sino el código. Entonces, si hiciste un 4:30 a 1, te sale el código 102. Y, por ejemplo, ¿Cómo? señor. No, continúa, perdón. El día que hice descanso, ese día nosotros no descansamos ese día porque ese día salimos a las 8 de la mañana, entramos a las 00 y salimos a las 8 de la mañana.
Pero porque tenía que mostrarle el carro. Perfecto. Sí, por eso. Pero ya. Listo. Y respecto a los turnos de Gabriela, ¿podrías confirmarme el horario de ella? ¿Cómo No, era? ¿Qué horario tenía? ¿Cómo funciona en la empresa? el horario, bueno, la primera semana ella tuvo un horario que, bueno, en este caso te voy a tomar, en la planilla que tienes ahí en la mano. Decía, el Sí. primer turno lo tenía en 22:06, eso fue el primer día. Al segundo día tenía 008, listo, ese era turno de ella. Al tercer día ella no tenía 008, sino descanso y la mandaron a otro 008. O sea, ese mismo día le tocó entrar a las 00 horas y salir a las 8 de la mañana y la mandaron a una taquilla que era muy pesada. O sea, el carro, el fluido del carro era muy, muy pesado. Ese ¿Cuántos día, son los que continúan ese día? ese día yo le recibí a ella y yo le dije, ¿por qué te mandaron a esa taquilla tan pesada y la tercera noche? Y dijo, no sé, no he hecho recaudos, estoy súper embolatada, fue muy fuerte la noche para mí. Claro, era la tercera noche y cuando uno no pertenece a las preferidas de ellas, en este caso de las damas, entonces cuando uno hace una tercera noche lo mandan para taquillas suaves, que es como Alfa 8, Alfa 18, que son taquillas que no hay carros, que no es un movimiento muy fluido. Entonces, Y las taquillas que te asignan es donde dice Alfa 15, Alfa 3, por ejemplo, ese disponible 1. Cuando están las unidades completas, tú te quedas en la oficina y lo que ayudas es a hacer relevos. Pero nunca pasa eso cuando tú le caes más mal a las damas, porque cuando pasa eso, siempre te van a mandar a una taquilla a la que ellas quieran, nunca te dejan en la oficina. O por ejemplo, en mi caso, yo nunca quedé en la oficina cuando estaba disponible 1, disponible 2 o disponible 3. O ese alfa 1 también era un disponible que quedaba uno en la oficina, que por ejemplo te tocaba un disponible de 10 a 6, a muchas de la rosca de ellas las dejaban durmiendo todo el turno en la oficina. En cambio, cuando a uno le tocaba, lo mandaban a la taquilla que fuera. O por ejemplo, en mi caso, un día ellas cogieron y dijeron, no, usted es alfa 1 y la otra es disponible 1, no, usted váyase para taquilla y a la otra la dejaron, cuando la noche anterior también la habían dejado en la oficina. listo. Una pregunta entonces, para precisar, gamma, ¿qué significa en términos corporativos de ellos? Es un cargo superior al de nosotros. O sea, nosotros somos una Ok. unidad, ellas son un cargo superior a nosotros, ellas son las que nos mandan a nosotros. En el Alfa, sentido, entiendo que son secciones, ¿cierto? el alfa son las taquillas, para la Las taquilla que tú secciones. vas. Esa es otra. Perfecto. Por ejemplo, a Gabriela le tocaba en alfa 1, en alfa 18, que era la taquilla suave, y como le caía mal, entonces la mandaban para alfa 4, que era la taquilla que más se movía. Y a la que le tocaba la taquilla de ella, entonces mandaban a otra. Ok, eso era como sobrecarga. ¿Cómo funcionan los descansos? ¿Este periodo de cuántas horas son? ¿Cuánto tiempo es? ¿Qué pasa? Bueno, los descansos, nosotros descansábamos más o menos lo que hacíamos cuenta, descansábamos cada 38 días, un día completo, que era el día que tú salías a las 2 de la tarde, descansabas al otro día y volvías al otro día a las 2 de la tarde. Ese era el descanso largo para nosotros. Y el descanso de ellos es el descanso que uno sale acá donde dice, mira, no, bájala, bájala. Bájala, bájala, no, 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 no. Ah, bueno, acá, no, no, no. Ve acá donde dice 008 descanso. Ese día nosotros salíamos a las 8 de la mañana y al otro día nos tocaba llegar a las 2 de la tarde, donde dice descanso 3. Ok, ¿alguna vez tú tuviste problemas con la relación de estas horas trabajadas en la desprendible de nómina? Sí, muchas veces me acerqué a Paola y le dije que me explicara porque no entendía el pago de la nómina. Me llegaban quincenas de 850, 900 y yo le decía, pero si trabajamos nocturnos, domingos, festivos,
¿por qué tan bajito? Y ella me decía, ay, no, yo no te puedo explicar eso, ya ahí dice lo como es, como está escrita la nómina. Tengo entendido que la que hace la nómina es ella. A partir No de la sé qué tan... reforma laboral, ¿ellos aplicaron algún cambio en la remuneración de los turnos? No, 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 para nada. O sea, nosotros Perfecto. trabajábamos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, pero nosotros no trabajamos de 6. Entrábamos a las 5:40 y salíamos a las 2:20 de la tarde. ¿Quién es la encargada de poner los horarios? Paola, ¿Paola Barrera? sí, señor. Ok, Paola Barrera decía cuándo tenías que presentarte y cómo lo hacía. ¿Lo hacía en horarios laborales o cómo te informaba a ti que tenías turnos en caso de una contingencia que sucedía? Bueno, nos daba la tirilla, pero si nos tenían que cambiar el turno, nos lo notificaban al llegar de turno. O sea, ya llegábamos a entregar la base y nos notificaban ahí. La notificó mañana 6:02, pero no le preguntaban a uno si podía o no podía, sino la notificó de malas. O sea, tiene que venir o no, o venir. O ¿Te lo consta que llamaban, así pasó con Gabriela, igualita, sí, que le toca? varias veces. Varias veces porque ella nos decía, no, pero mañana yo tenía 2 días y me tocó venir 4:30 a 1. Y yo, pero ¿por qué no? Que porque me toca. Eh, con, con Gabriela, sí, claro, varias veces. Y cuando no lo notificaban a uno en terminada el turno, era el hostigamiento de llamadas en la madrugada. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Te consta si llamaron a la mamá de Gabriela en algún momento Sí, o llamaban a altas horas? cuando uno no contestaban, concurrían a llamar al esposo, a la mamá, los datos que uno dejaba en la empresa. O sea, ellos No llamaban, importaba la hora, dime. no importaba la hora. No, no importaba la hora. A mí me llamaban a las 3:30 de la mañana para que llegara a las 4 a trabajar. ¿Y tú ¿Qué tenías ese pasa? horario? Perfecto. ¿Qué pasaba si tú no podías ir por alguna incapacidad, porque si te enfermabas, una gripa, qué sucedía? Eso era terrible porque era para que lo cogieran a uno entre ojos y empezaran a montarse. Si tú te incapacitabas, al otro día ya llegaban a gritar, o sea, ya uno llegaba de la incapacidad. Usted descansó mucho, así que mueva, le viene con energías, no sé qué. La forma en que se expresaban hacia uno. Lo mismo Durante para ese ir al baño. horario, yo te iba a preguntar sobre eso, en ese horario, ¿cómo funcionaba si necesitabas ir al baño y los almuerzos? ¿Cómo funcionan esos Eh, espacios? el, el cambio del descanso, que son los 30 minutos que le daban a uno, ese descanso se lo daban, por ejemplo, hacían cambio de turnos. Entonces era cuando iban a hacer los relevos, que habían dos personas encargadas de hacer relevos, que era de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Ellas hacían los relevos. Entonces, las chicas iban y lo relevaban a uno, iban, uno cerraba y lo llevaban a la oficina a comer algo. Pero eso era, por ejemplo, ese turno de 4 de la mañana a 3 de la tarde, lo sacaban a uno a comer a las 7, 10 para las 7 de la mañana. Y O sea, desde las 7 de no, la mañana a las 3 de la tarde, tú ya no comías nada, o sea, y no, antes le dejaban llevar a uno un paquete o allá le daban a uno un paquete y una gaseosa. Y uno llevaba algo para comer durante las 7, digamos las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, que lo sacaban a uno. Pero ya después, a lo último, cuando yo ya estaba muy, muy agotada de ese trabajo, ya le quitaban a uno las cosas de comer. Usted no puede llevar paquetes, no puede llevar nada, no sé qué, solo líquido. Pero si usted llevaba respecto, mucho líquido, ¿sí? señor, ¿Pasaba? ¿Si llevaba mucho líquido? cuando uno llevaba mucho líquido, pues si tú tomas bastante agua, bastante líquido, te van a dar ganas de ir al baño. Entonces uno llamaba para que me regalen un Z8, ya, espérese y ya voy. Deme 5 líneas ¿Qué porque es estoy lejos. Z8? Discúlpame. Z8 es ir al baño. Perfecto. Eh, Entonces, tú llamabas, digamos, a las 8 de la mañana para ir al baño, llegaban a las 8:30. En realidad, yo nunca pedía para ir al baño porque eso era muy hard.
Y si tú pedías varias veces, como le pasaba a Gabriela, ir al baño, uy, que es una fastidiosa, entonces ya uno llegaba a entregar cajas, esa unidad de tal taquilla, si jode, una pedir a ir al baño, eso no le hace perder sino tiempo a uno, que no sé qué, porque ellas son las damas, son las que tienen que ir a reemplazarlo a uno, o ¿Quién, las quién le decía fastidiosa a Gabriela? ¿O por qué se refería a ir cuando le negaban ir al baño? gamas o las supernumerarias. Pero En este específicamente, caso ¿quién? sería Flor, que era la que más la acosaba a ella. ¿Tú viste que en algún momento la gritó, la trató Sí, mal? varias ocasiones. La gritaba y le hablaba muy feo, ¿Y por qué? ¿A qué se debía? ¿Qué le decía? porque Gabriela era nueva y Gabriela le costó mucho el sistema, eh, aprender a dar vueltas, porque iba al baño, porque ella llevaba un galón muy grande de agua y pues ella tomaba mucha agua y le daban muchas ganas de ir al baño. Ok, Entonces, a raíz entonces, de eso, ellas le hablaban feo y ya entonces les cogía pereza. Ay, qué fastidio, esa vieja otra vez va a ir al baño. Ay, qué fastidio. Cuando uno estaba ahí, pues uno las escuchaba. Y entre las compañeras de escucharlas a ellas, pues decían, ah, esa vieja es una fastidiosa, no hace sino llamar a hacer perder a las damas, porque hay muchas compañeras que son muy lambonas, entonces no pedían ir al baño, o entre ellas les llevaban detalles a las gamas, a las numerarias, entonces eran las amiguitas las que les llevó el pastel, les llevó la gaseosa, con las de control también eran así, entonces ok. a ellas sí no las boleteaban por radio, pero pues como uno no era lambón ni nada, ni les llevaba nada, entonces sí le pegaban unas boleteadas. A Gabriela una vez le pegaron una boleteada muy grande que en realidad a mí me daba, yo decía, eso no se hace, yo la llamo por interno y le digo, porque se quedó ¿Quién dormida en un hizo ese, entre comillas, boleteado? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? señor, ¿Qué sucedió en ese momento que le llamaron la atención o que la boletearon, en palabras tuyas? porque ella se quedó dormida en una taquilla. Ok, ¿quién Y la no llamó la era sola atención? ella, eran muchas compañeras, no sé si de todas las que ya estaban tan agotadas antes de yo salir, todavía siguen, pero habían muchas que decían, no, el trabajo es agradable siempre y cuando haya un ambiente laboral bueno, pero ahí no había un ambiente laboral bueno. Las gamas y las numerarias se encargaban de destruir ese ambiente. ¿Quién le llamó la Por atención a ella cuando se quedó dormida? ¿Quién fue? Daisy, la de control. Es decir, la del control de campos. Sí, señor. ¿Y qué hizo eso? ¿Cómo la regañó? ¿Cómo le llamó la atención? ¿O qué hizo? Ese día le decía, unidad, esa no es la forma de sentarse, si tiene mucho sueño, entonces avise, échese agua, o sea, y eso lo decía por radio y todas escuchábamos. Ok, Eso debería de perfecto. ser por teléfono o algo privado, no sé, o sea, como por la integridad de la persona, no sé. Una pregunta sobre los desprendibles de nómina. Eh, Ujú. ¿Alguna vez notaste un poco si a Gabriela le hacían algún tipo de descuento? Ustedes hablaron entre compañeras eso. Sí, esos descuentos se hacían si uno salía estaba en categoría y no sé si le metían billetes falsos, se los cobraban a uno. ¿Qué significa descuento préstamo de empresa? ¿Es que Gabriela hizo algún tipo de préstamo? No, no, señor, esos son los descuentos que le hacen a uno cuando uno sale descuadrado. Y cuando dice descuento por categorización, ¿qué significa eso? Por ejemplo, este Cuando de 15.900. el carro que ella cobró no era esa, entonces le cobran a uno el carro, por ejemplo, si el carro era una categoría 3 y ella cobró categoría 4, le cobran el excedente de ese carro. Pero cuando uno cobra, por ejemplo, no era un categoría 4, era un categoría 5 y ella cobró un 4, esa plata que sobra sí se queda con ellos, esa plata no se la devuelven a uno. Perfecto.
¿Esto es recurrente? ¿Alguna vez te constó si a ti o a Gabriela les hicieron algún tipo de acta, descargos o algún documento que autorizara este tipo de descuentos? No, no, eso se lo descontaban a uno por derecho. Y tú bajabas a control y preguntabas de qué es ese descuadre, entonces ya le decían a uno, por ejemplo, a mí me pasó en 2 ocasiones que salí descuadrada y me dijeron que era por vueltas. Y yo le dije a él, quiero ver dónde di mal las vueltas y me decían que los videos no se podían ver. Ok. ¿Alguna vez entonces ellos se escudaban entonces en los videos? Que lo hacían por la cámara, pero ellos no mostraban ni pruebas ni te explicaban específicamente qué día, qué hora, por qué razón hacían los descuentos. Le decían el día, usted salió descuadrada el 15 de noviembre, por ejemplo, o bueno, digamos cuando yo trabajaba allá, usted salió descuadrada el 5 de mayo y tú decías, bueno, ¿de qué salí descuadrada? Mal vueltas, pero yo quiero ver dónde di malas vueltas. Ay, no, eso no se puede ver, además se tiraría un montón de tiempo ver esos videos. Pero si tú, o sea, yo le decía a las chicas, le decía, si ellos saben que uno dio malas vueltas, muéstrenles la parte donde dio malas vueltas. Perfecto. Pero cuando a uno le sobraba plata, esa plata sí no se la daban a uno, o no le decían a usted le sobró 20.000. Como yo le decía a ellos, si a uno en el mes le sobran 60.000, pero usted salió descuadrada en 20.000, pues cuádrenlo con lo que le sobra a uno, que no, que eso no se podía hacer. Cuando dices que sobraba dinero, ¿por qué se debía? Porque a veces el cliente pagaba de más o no reclamaba las vueltas. Sí, muchas veces las motos le daban a uno 10.000 pesos y arrancaban, ay, deje así para el tinto, pero uno nunca sacaba esa plata porque eso estaba prohibido, entonces le quedaban a uno las vueltas de lo de la moto. O lo que te explicaba, si era un categoría 5 y yo cobré un 4, entonces eran 6.000 pesos de más. Eso era lo que a uno le sobraba, porque uno veía el carro muy grande y uno decía, no, esto es una camioneta, le cobraba 12.600, pero no eran 12.600, sino 6.600. Pero esa plata les quedaba, era a ellos. ¿Quién determinaba que se hizo una mala categorización? ¿Quién era la persona encargada de eso? Las personas de conteo, que son las mismas de Específicamente, cámara. ¿quién? ¿Daisy Pinilla? Sí, ella, habían varios que hacían conteo, porque eso era depende del turno del que estuviera en el conteo. Listo. ¿Hay algún otro evento de acoso laboral que hayas evidenciado en el caso de Gabriela? ¿Algo más aparte de lo que te he preguntado? Pues mientras yo estuve con ella, porque ella entró en junio, yo salí en agosto, en junio, julio y agosto, en esos 3 meses, realmente el maltrato verbal hacia ella fue muy fuerte, tanto como de las gamas como de las compañeras que se burlaban de ella, porque se ponía pestañas postizas, porque llevaba pelo largo, pelo postizo, pues pelo más largo, por, por cómo se maquillaba, por todo, o sea, se burlaban de ella que a veces yo Ujú. decía, es problema de ella, no, o sea, no, no sean envidiosas, déjenla. Si ella tiene para ponerse un pelo o un pelo sintético, eso es problema de ella. Si tiene para ponerse pestañas, eso es problema de ellas, pero no deberían de burlarse de la chica. Pero pues como ella era tan callada y no decía nada, pues por eso se la montaban. Cuando uno no se deja, pues en realidad con uno no se metían casi, pero pues ya llega un punto en que uno dice, no, no más, en realidad yo estoy trabajando. Y en mi caso, yo nunca salí 2 veces de escuadra y fue una vez que estoy muy segura en un Z8 que yo pedí porque no me aguantaba más y fueron a hacerme un relevo y en ese relevo salí de escuadra en 20.000 pesos exactos para no ganarme el bono, que era un bono de alimentos ¿Cómo que yo funcionan los bonos de alimentos? ¿Cómo no funcionan? funciona si usted no sale descuadrado más de 20.000 pesos. Si usted sale descuadrado en 20.100, ya no se ganó el bono. Ok, perfecto. Y Listo. el bono ¿Y por qué lo dice, llamaban de alimentos? ¿Usted, uno lo gastaba en alimentos o porque era no, eso uno? se lo daban a uno en el pago. No, a uno le daban la plata en el pago de nómina. ¿Hacía alguna vez seguimientos si eso se gastaba en alimentos o revisaban o no? Nunca revisaban en qué se lo gastaba.
No, eso nunca lo revisa. No, nunca. Listo, Ángela, perfecto. Y siendo las 8:08, de que finalizando todo este testimonio, muchísimas gracias Vale, sí, por tu señor. colaboración. Bueno, espero que